Imagínese, Nacho, que hoy le propongo que hablemos de cine. Hablemos de la película de Oppenheimer. H minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La vi hace 2 semanas en París con astrofísicos. Imagínense que yo estaba en París en una reunión. Nosotros tenemos un instituto flotante de astronomía para estudiar el medio interestelar. O sea, ya eso suena raro, ¿no? Instituto flotante, medio interestelar. Además, flotante, ¿sabe? Como esta película de Miyazaki, del castillo flotante. Como me lo imagino por allá en un globo mirándolo. Pues es algo así. Imagínense que en mi especialidad en astronomía es el medio interestelar, que es como todo lo que hay entre las estrellas. Eso suena un poquito chistoso y es como si usted le llamara al mar el medio interpescado o al aire el medio interpersonal. O sea, es como un despropósito, pero pues está guiado por el hecho que lo que más vemos en el espacio son las estrellas. Las podemos ver con los ojos. El medio interestelar es crucial para un montón de cosas en astronomía, para entender cómo evolucionan las galaxias, cómo se forman las estrellas, cómo se forman las estructuras en nuestra propia galaxia. Pero pues es una de esas ramas de astrofísica que sirve para muchas cosas, pero no existe especialidad y sobre todo como que está en medio de todas, pues como dice su nombre también medio interestelar. Entonces lo que hacemos es cada año nos reunimos gracias al Instituto Pascal en París. Durante 3 semanas, científicos de todo el mundo, esta vez teníamos de Corea, de Austria, de Australia, de Nueva Zelanda, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, de todas partes del mundo llegaron y pues hacemos que es un instituto flotante y es como usted va a la oficina, pero entonces en lugar de ir a la oficina va al Instituto Pascal y una de las tardes pues yo propuse que nos fuéramos a ver Barbie o Oppenheimer. Y por supuesto fuimos a ver Barbie. Entonces éramos 15 astrónomos viendo Barbie y al día siguiente pues fue la tanda de Oppenheimer. Y entonces así fue que la terminé viendo. Yo sé cómo la vio. Pues primero no tengo que meter el comentario de que es muy chistoso que los físicos le hayan dado la prioridad a Barbie, que Oppenheimer me encanta. Siento que para todo el mundo pensaría que el estereotipo les tocaba priorizar al científico, pero yo la vi también hace un par de días. La vi un poco tarde, siento, por lo que la peli, digamos, cortica no es. Creo que me metí a cine más tarde, lo que yo recomendaría si alguien va a ver Oppenheimer. Pero a la vez que es una película muy larga, no me pasó lo que me suele pasar con las películas que duran 3 horas, que siento que hay como unos hiatos largos en donde no pasa nada. Es una película larga, pero es una película intensa, como todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo es emocionante, es rápida. Que creo que es el gran éxito de Nolan, ¿no? Le da como ese dinamismo de película de ciencia ficción, como de las películas de Batman, del Caballero Oscuro, le da ese mismo dinamismo a una película que es sobre política, ciencia y sobre un personaje tan complicado como es J. Robert Oppenheimer. Yo a Nolan le doy un poco duro porque siento que está obsesionado con esta figura del mártir blanco, que a costa de él es que se salva la Tierra, pero, y este es un mini spoiler, les juro que es el único de esta charla, pero me gustó mucho, si sabe esa escena en la que Oppenheimer habla con Truman, en la cual están haciendo como quién es la verdadera víctima, si yo que creé la bomba atómica o yo que tuve que dispararla, y sentí que en el fondo era Nolan también burlándose un poquito de esa obsesión que tiene él con el mártir blanco y me encantó. Pues imagínense que estoy de acuerdo. Nolan tiene como ese ingrediente, pues muy bien, es muy masculino, ¿no? Nolan tiene todavía problemas construyendo personajes femeninos fuertes. Y segundo, pues tiene ese ingrediente de sufrimiento del genio aislado, ¿no? Que vimos en Interestelar, incluso en El Caballero Oscuro. Batman no es más que un genio, pues completamente aislado. Pero resulta que esta película está basada en un libro. Y le voy a contar cómo yo llegué a ese libro. Es la biografía de J. Robert Oppenheimer, el Prometeo americano, escrito por
Kai Bird y Martin Sherwin. Yo llegué a ese libro por una vez que me pararon entrando a Estados Unidos. Yo viví en Canadá mucho tiempo, ya fue donde hice el doctorado, y tenía que parar casi siempre en Estados Unidos, no me alcanzaba para el pasaje directo. Y una vez tuve que parar en Chicago y el oficial de aduanas de Estados Unidos me preguntó qué hacía. Yo dije, soy físico. Me dijo, entonces usted debe saber quién es J. Robert Oppenheimer. Yo le dije, sí, pues él es el padre de la bomba atómica. Me dijo, tiene que saber más que eso, si se va a decir físico. Entre Estados Unidos. ¡Ta! Y entonces lo primero que hice cuando ya llegué a mi casa fue comprar el libro, este libro de Kai Bird. Y en últimas, la película Oppenheimer y esas escenas que usted describe con Truman, que Truman realmente odiaba a Oppenheimer, se le hacía un llorón, están basadas en la investigación que se hizo para ese libro, que se publicó en 1993, 1994. Martin Sherwin ya murió. Kai Bird fue asesor de la película, entonces está basado en documentos históricos y realmente eso que dice Truman, que no era para nada un buen tipo. Truman llegó a la presidencia después de que se muere Franklin Delano Roosevelt y es como si un vaquero hubiera quedado montado en la presidencia de Estados Unidos, y parte de las decisiones que llevaron al mundo como lo conocemos pues fueron hechas por Truman, un poco aventurándose, por ejemplo, a hacer lo que hizo y lo que en últimas fue el lanzamiento de la bomba atómica. De hecho, esto que usted habla de solo el título, ¿cómo se llama? ¿El Prometeo moderno? El Prometeo americano. El Prometeo americano a mí me encantó. Yo no tenía muy claro que había sido basado en un libro. Ahora que lo dice, pues tiene sentido la cantidad de investigación que tiene detrás, pero ese título me encantó, ¿sabes? La figura del Prometeo de la modernidad o del Prometeo americano, trayendo ya no el fuego, sino el poder nuclear a la gente, me fascina, me pareció. Y pues la historia de Prometeo es muy oscura. El tipo termina amarrado en una piedra mientras se le comen los hígados unos chulos todos los días y le vuelve a crecer en la noche, ¿o no? ¿No era esa su condena? Exactamente, no, una belleza. Imagínese como si en la paloma esa de la vida de la calera viviera un man que fue el que se inventó algo muy importante para la sociedad y estuviera ahí un chulo picándole el hígado todo el tiempo. Pues en últimas es un poco lo que le pasó a Oppenheimer. Y parte de lo que yo descubrí y creo que tiene de fuerte la película es descubrir a Oppenheimer en su figura como científico también. O sea, Oppenheimer estaba ahí en la jugada porque todos estos hallazgos, la bomba atómica, la fisión, la fusión nuclear, pues no vienen del vacío, sino vienen de los desarrollos científicos del siglo XX. Entonces, parte de cómo yo disfruté la película, no sé si a usted le pasó lo mismo, era de puro groupie. Era como de, ay, ese es Niels Bohr. Ay, obviamente ahí está Einstein también. Ah, mire, ahí está Feynman, que lo pintaban como un bobo, ¿no? Porque primero pone el tipo que hace 50 sombras de Grey, o ya ni me acuerdo cuántas sombras son las de Grey. Y entonces Feynman con los bongoes y con la anécdota esta que se ha dicho 500,000 veces de él sabía que no necesitaba ponerse las gafas protectoras porque el vidrio del automóvil lo iba a proteger de la radiación UV ultravioleta que sale del destello de la bomba atómica. Hay muchas anécdotas que uno cuenta en clase de física. Por ejemplo, en la clase de física uno siempre le cuentan a uno que Enrico Fermi, era un teso para hacer análisis de orden de magnitudes, es decir, no resolver un problema, pero saber más o menos qué tan grandes son las cantidades que están involucradas en un problema de física. Y no sé si usted se pilló en la película Enrico Fermi, pero primero lo pintan con un acento como de Mario Bros, que a lo mejor tenía, pero pues es un poco extraño. Súper exagerado, sí. Es súper exagerado. Pero antes de que estalle la bomba, en esa fantástica escena que tiene la película, el tipo está rompiendo unos papelitos y los está tirando al suelo. Y es un microsegundo que es un fotograma de la película que usted se puede casi que perder si no lo ve. Era Enrico Fermi intentando cuantificar el poder de la bomba atómica utilizando los papelitos al viento. Y es una anécdota que uno echa en las clases de física 1, precisamente porque está basada en uno de los científicos que participó en ese desarrollo tan tremendo. A mí me encanta ver esta de la diferencia de lente, ¿sabe? Porque usted lo dice como, esta anécdota que todo el mundo conoce de primer semestre, es como, hermano Soler, nosotros no somos físicos. Exactamente. Exactamente. Seguro yo tengo anécdotas de Darwin que para mí son por ahí, pero que
que la verdad son muy interesantes. Yo no sabía esto, por ejemplo, de la fama que tenía Fermi de saber el tamaño de las cosas. Supongo que de pronto algunos oyentes, para que quede un poquito más claro lo del orden de magnitudes, es saber si estamos hablando de 10 o de 1 millón o de cientos de miles de millones, ¿o no? Como el número de ceros que tiene detrás. Exacto, es como el ojo de buen cubero, ¿no? Es si usted va a hacer una fiesta, ¿cuánta agua le echa a la sopa? Eso es orden de magnitud, que lo hacemos todos los días con cantidades que conocemos, desde cocinar hasta calcular un presupuesto, pero pues los físicos vivimos en parte de eso, de ver el orden de magnitud de un problema, porque eso ya le define a usted como qué tipo de escalas son las que tiene que meterse en la cabeza. Fermi, pues es uno de los personajes que aparece ahí, aparece Leo Szilard, que pintan ahí como si fuera un ario rubio, y Szilard, por lo menos yo no me lo imaginaba así. Pues Szilard, Leo Szilard es ese rubio que aparece cuando está reclamándole a Oppenheimer que por favor no utilicen la bomba. Pues ese es uno de esos personajes que es bien, bien misterioso. Húngaro, amigo de Einstein, estudió con Einstein en Berlín. Nunca tuvo el éxito científico de Einstein, pero es uno de esos personajes que entra y sale de la historia porque a él lo aislaron muy temprano del proyecto Manhattan. Eso que muestran él como teniendo más influencia, en últimas no es tan cierto, pero sí fue uno de los personajes que hasta el último minuto estuvo intentando que no se lanzara una bomba atómica porque era de los pocos que entendía realmente la magnitud de la catástrofe que eso implicaba para la humanidad, porque no hay retorno después de estallar una cosa así, no hay vuelta atrás. Y a él, por ejemplo, lo excluyeron del proyecto Manhattan por ser húngaro o por estar en contra de la detonación o una mezcla de factores. A Leo Szilard lo sacaron más que todo. Primero, Leo Szilard no era un personaje sencillo, no era un tipo que fuera muy comunicativo. En principio él estuvo en el laboratorio en Chicago, donde hicieron la primera pila nuclear, el primer reactor nuclear en Norteamérica, ese que muestran que está debajo del estadio. Eso es real, ese estadio existió y existe. Esa pila estuvo ahí. De hecho, en algún momento esa pila de combustible nuclear pudo haber alcanzado fisión y fusión, perdón, y hubiera podido destruir parte de Chicago, que hubiera sido bien interesante, pero estaban realmente descubriendo paso a paso la energía nuclear, que es el otro gran desarrollo. Si nos quedamos solamente con la bomba, obviamente tienes las implicaciones más grandes, pero estaban descubriendo lo que es la energía nuclear con todas las aplicaciones que tiene, desde la generación de energía hasta física médica. Entonces Szilard, él trabajó en el programa de ciclotrón, que es ese para enriquecer los átomos en esta pila nuclear, pero Szilard primero nunca tuvo nunca le cayó bien a los de seguridad. Desde Leslie Groves, que lo pintan muy bien. Matt Damon se hace un papelazo ahí pintando. Un papelazo. Sí, porque Leslie Groves era exactamente como me lo imaginaba. Así, un tipo, o sea, él quería resultados. Un tipo muy inteligente, ingeniero de MIT, y no le cayó para nada bien esto que hacía Szilard, y era como saltarse los canales de comunicación con el presidente. Entonces, como Szilard era amigo de Einstein, él podía pues avanzar en la escalera por encima de la autoridad militar. Entonces, el telegrama que Einstein envía al presidente de los Estados Unidos pidiéndole que por favor inicie un programa para la bomba atómica porque está asustado que los alemanes la puedan desarrollar primero, es por Leo Szilard. Leo Szilard es el que convence a Einstein de eso, porque en ese momento de la historia Einstein está más allá del bien y del mal. Einstein ya no le interesa nada, él está en sus teorías de unificación de campo. Realmente no está metido en esa película. Es Leo Szilard el que activa eso. Y cuando Szilard se alarma con los resultados de lo que puede ser una bomba atómica, es también a través de Einstein, que le escribe una carta directamente al presidente. Y eso fue lo que fregó la relación de Szilard con el proyecto Manhattan, que en últimas estaba lleno de húngaros y lleno de europeos, científicos europeos refugiados. En la película se ve el que es más prominente es Teller, Edward Teller, es húngaro, que el papel lo hace un director, Safy, es uno de los hermanos Safy, que tienen otra serie de películas, que es este personaje que aparte le exageran un montón el acento y es el que como que antagoniza con Oppenheimer. El que está además súper interesado en la fusión nuclear como una opción y en las bombas de hidrógeno y no solo la fisión nuclear, ¿verdad? Es el que se echa bloqueador, el que tiene esta escena en la que se baña la cara de bloqueador.
Exactamente, exactamente. Un personaje bien particular que chocaba mucho con los demás, chocaba con otro de los científicos del Proyecto Manhattan que lo muestra muy bien ahí, que es Hans Bethe. Hans Bethe es de origen alemán, pero nació en Estrasburgo cuando Estrasburgo estaba ocupado por Alemania. Y Hans Bethe tiene una historia fantástica, no fantástica porque es realmente dramática, pero Hans Bethe, él emigra cuando se comienzan a promulgar las leyes de segregación racial en Alemania. Y él se vuela para Estados Unidos y quiere que se vaya su mamá también. Pero su mamá no se quiere ir. La señora no se quiere ir porque necesita, ella dice, si no se van los muebles, yo no me voy. Y entonces Hans Bethe, que lo pintan ahí con este altísimo de acento alemán, que es el líder de la parte teórica, del Proyecto Manhattan, el tipo necesita plata, pero urgentemente. Entonces lo que comienza es a escribir artículos y mandarlos para concursos, y escribe un artículo donde básicamente describe cómo el Sol y las demás estrellas producen energía a través de la fusión nuclear. Lo manda a un concurso, se gana la plata y con eso trae a su mamá y a los muebles a Estados Unidos. Y después él termina trabajando en Cornell y pues hace parte del Proyecto Manhattan. También uno de los grandes. Pero Soler, digamos, ¿es artículo de qué tipo? ¿De un artículo científico o artículos de divulgación para explicar artículo científico. No, con los artículos de divulgación uno no trae ni, mejor dicho, ni el libro que uno escribió desde Europa. No, hermano, imagínese yo queriendo ayudar a mi mamá a mudarse, me pongo a manejar un Uber, no a escribir la fusión de estrellas. El tipo describió la fusión de estrellas y luego envió el artículo a un concurso de la Fundación Nacional de Ciencias que le daba una bonificación y utilizó la bonificación entera para traerse a su mamá. Entonces, pues también condiciones distintas, ¿no? Y la fe que se tenía ese tipo, imagínese, Hans Bethe, aparte, estaba aprendiendo inglés, estaba recién llegado a Estados Unidos y sin embargo, pues logró un artículo que todavía se lee hoy en día. Es increíble la calidad de estos científicos. Entonces sí ve como para mí Oppenheimer también era como de groupie, ¿no? Como, ay, ¿cómo van a pintar a cada uno de todos estos personajes que uno conoce a través de la historia de la ciencia y a través de las obras que tienen que influyen en la física y la astronomía? No, definitivamente. Y de hecho, a mí me gusta, ahora que menciona esto de la historia familiar de Bethe, como no escarban mucho, digamos, no es que se enfoquen mucho en las intrigas políticas de la Alemania de estos momentos, pero sí queda muy claro, digamos, el contexto de segregación racial y de exclusión de los judíos en la sociedad alemana del momento, o pues europea en muchos casos. Y es muy interesante que pues los fenómenos políticos queden ahí plasmados. Usted hace un momentico me va a robar la idea que me dio antes de empezar a grabar aquí, pero hacía un comentario que a mí me pareció muy agudo y muy interesante, y es básicamente que es una película de científicos, pero no es de ciencia. Es decir, es una película donde los personajes son científicos, pero es una película mucho más política de lo que es una película científica, y eso a mí me parece también muy llamativo. Sí, así mismo es, y es una película que, o sea, siendo una película que necesita la ciencia, no la usa más que para articular una historia sobre un personaje y sobre la sociedad que lo rodea, ¿no? Es el antagonismo entre dos personajes. Louis Strauss, que, mejor dicho, se la veló a Oppenheimer hasta que básicamente lo destruyó, y Oppenheimer en sí mismo, como cargó encima una culpa tan tremenda, que en últimas yo creo que estaba intentando expiar. Y ahí aparece otro personaje hablando de culpas que lo convierte en un solo personaje, lo reducen un montón y no le dan contexto porque llega solito al Proyecto Manhattan, que es Klaus Fuchs, el espía alemán que le entregó los secretos de la bomba atómica a la Unión Soviética. Que digamos, siento que esa es una historia que también pasa a toda velocidad en la peli, ¿sabe? Como si uno no tiene un poquito de contexto, termina pasando volando. Sí, claro. Toda esa intriga. Es increíble porque aparte, si uno intenta revivir los eventos, pues tiene que acordarse que en estos momentos la Unión Soviética y Estados Unidos eran aliados. Como la Unión Soviética y Alemania también fueron aliados para partirse Polonia. En estos momentos, el que está poniendo el pecho en Europa es la Unión Soviética. Está llevando la carga más grande de la Segunda Guerra Mundial, de la invasión de los alemanes.
Y creo que ese contexto lo intenta mostrar bien porque si no, no se entiende la posición de Oppenheimer. Hay muchas historias que están ahí, por ejemplo, el hecho que Oppenheimer hubiera enviado dinero a la República Española durante la Guerra Civil en España, que esa era su motivación en ese momento. Y hay un detalle ahora que hablamos en español y qué pena que me vaya en esta tangente. Luis Álvarez, ¿se acuerda que en el laboratorio en Berkeley hay tres tipos duros, ¿no? Está Lawrence, que es el que tiene el que tiene como un experimento, el que siempre está regañando a Oppenheimer que no se meta en política. Está Oppenheimer. Ajá. Y está Luis Álvarez, que es el que cuando están afeitando, el tipo sale corriendo porque lee la noticia que los alemanes han creado el primer reactor nuclear. Luis y lo Álvarez quiere replicar inmediatamente, ¿no? Sale corriendo a... Exacto. Que además lo replica como en 5 minutos, ¿no? Es como, sí, claro, sí. No. Ya, listo. Miren, me demoré más haciendo este mojito, pero además deshice esto. Sí, yo creo que por darle un poco de inclusión pusieron a Luis Álvarez latino o con otra iniciativa. No, Luis Álvarez era un mono altísimo, rubio, alto, que sí era de origen mexicano, era una familia mexicana que había vivido en California, pero Luis Álvarez era un rubio altísimo, pues de origen mexicano, pero no se ve como en la película. Y pues en últimas es de nuevo el grupo y ahí. Klaus Fuchs me gusta como personaje porque efectivamente Klaus Fuchs no solamente le dio la bomba a los rusos, a la Unión Soviética, sino que además solucionó muchos de los problemas del proyecto Manhattan. Eso que muestran de la implosión y el arma de gatillo para generar la reacción nuclear, pues Klaus Fuchs era el que estaba encargado de hacer el sistema de lentes explosivos que mantenía la presión que hacía detonar la bomba atómica. Entonces, pues usted me corregirá si esto es incorrecto, pero una de las diferencias clave entre las dos detonaciones entre Hiroshima y Nagasaki era precisamente el mecanismo de detonación, ¿o me equivoco? Exactamente. En la película, por ejemplo, se mencionan que había dos mecanismos posibles. Uno en el cual se le disparaba, digamos, esta partícula a una masa un poco más grande y ahí se alcanzaba la masa crítica. Y en la otra en la cual se agarraba una esfera y se hacía implosionar, como dice usted. Y la de Nagasaki y la de Hiroshima fueron precisamente dos pruebas distintas con dos detonadores distintos que a mí, en lo personal al menos, me parece muy cruel, ¿sabe? Como se siente como si la segunda bomba hubiera sido mucho más una cosa experimental que una necesidad geopolítica. Y Exacto. Aunque muchos dirán, no, pues es que se salvaron muchas vidas con la rendición de Japón, igual siento que Nagasaki fue innecesaria, solo querían estar seguros que el segundo método de detonación también era igual de devastador. Es como que es el grado de abstracción de la realidad que se tenía respecto a las bombas y le sucedió a los científicos, le sucedió a los políticos y obviamente en Oppenheimer, en la película, pues está centrada como en la visión de Oppenheimer y la visión de un político en particular, de Lewis Strauss. Los científicos del proyecto Manhattan, después del estallido de la bomba, se dieron cuenta de realmente lo que habían hecho. Y hay una de las anécdotas, obviamente no se puede sintetizar todo en una película y creo que Nolan lo hizo extremadamente bien. O sea, cortó todo este material que a uno le parece chusco, todas esas anécdotas y logró contar una historia que va de A a B y llega bien. Llega bien, creo que se agarra bien, pero hay muchas anécdotas que se vuelven una escena o unos fotogramas en la película. El hecho que, por ejemplo, Server, que es el asistente de Oppenheimer, tuvo que vomitar después de que se ve en la película. Se ve una persona que está vomitando después de la noticia porque realmente entendió lo que estaba sucediendo. Feynman, que tenía a su esposa enferma, Feynman era un genio realmente, era un físico teórico espectacular y tenía a su esposa enferma de leucemia. Y el ejército de Estados Unidos admitió llevarla a uno de los hospitales del ejército en Santa Fe, en Nuevo México, para poder tener a Feynman ahí en el proyecto Manhattan. A Feynman se le muere la esposa poco tiempo después del estallido de la bomba y es cuando Feynman le cae todo encima. Le cae encima la pérdida de su esposa, que narra en un libro bellísimo que se llama A usted qué le importa lo que piensa la gente, donde pues habla de su experiencia en el proyecto Manhattan y sobre todo pues atendiendo a su mujer enferma.
Y Feynman, después de que se muere Eileen y estalla la bomba, él comienza a entender realmente lo que sucedió. Y tiene una escena ahí donde él dice está en uno de estos diners americanos, de esos restaurantes americanos que tienen esas cabinas tan particulares. Y él pensaba, todo lo que está sucediendo afuera, la gente está construyendo puentes, están arreglando las calles, están yendo a trabajos, no tiene ningún sentido ahora que existe la bomba. Eso todo se puede destruir en un instante. Y creo que esa reflexión a lo mejor la hacen bastante interior para Oppenheimer, pero creo que esa reflexión queda faltando en la película, en mi opinión, que es la reflexión de ellos sí se dieron cuenta de lo que sucedió después. Todo está en la cara de Cillian Murphy, del protagonista de la película, el actor que interpreta a Oppenheimer. Se le ve la angustia, se le ve la culpa, pero no se alcanza a desarrollar, y a lo mejor puede pasar desapercibido el hecho que es fácil condenar a Oppenheimer o a los científicos, cuando en últimas es una responsabilidad compartida. No, pues a mí además como me pone a pensar en esta manera en la que usted caracterizó a Truman como un vaquero. Es como si le hubieran dado en una película así de Clint Eastwood una K-47 en vez de un Colt a uno de esos vaqueros, y de repente tiene las capacidades de imponer su voluntad ante todo el mundo. Es un poco lo que veo que pasa con Truman. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo, que es que también pone, bueno, supongo que sí lo mencionan de pasadita cuando dice esta famosísima frase de que ahora me he vuelto el devastador de mundos, esta frase del carajo, esto es un trabalengua, del Bhagavad Gita, ¿qué se dice? De estos textos sagrados. Sí, pero no me ponga a decirlo a mí porque también me enredo. Bueno, listo. Alguien nos puede mandar un voice note a @shotsdeciencia diciéndonos aprendan a leer, se dice así. Pero también me pone a mí a pensar esto que usted dice de regresando, digamos, la burra al trigo de los órdenes de magnitud, cuando hablan de la cantidad de, por ejemplo, TNT que sería necesaria para replicar una de estas explosiones. Yo creo que hasta ahora el ser humano, digamos, había visto esta teoría en el papel y había habido una serie de desarrollos teóricos que describían qué era lo que iba a pasar, pero hasta que no fue usada en la guerra, como dice usted, nadie podía imaginarse de hecho qué era lo que iba a pasar. Y a mí también digamos, en términos de la línea del tiempo, me quedan dudas, porque yo tampoco es que sepa mucho de este tema y me dan ganas de preguntarle a usted, por ejemplo, ¿qué tanto tiempo antes se logró hacer esta detonación antes de, por ejemplo, poder hacer plantas nucleares para la producción eléctrica o cosas de este estilo? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que lo pudimos usar para algo que no fuera explotar a nuestro enemigo? Pues hay dos tiempos ahí, Nacho, y me alegra que menciones las escalas de tiempo, que es algo que también está ahí. Es la prueba Trinity fue un 16 de julio. La explosión en Hiroshima fue el 6 de agosto, que me acuerdo por la Fundación de Bogotá. Y entonces, pues son 3 semanas en las que pasamos de esto no existía a se lo vamos a mandar a un montón de gente. En una decisión completamente arbitraria, pero era claro desde el comienzo que el poder nuclear servía para algo más que solamente la explosión, y era la idea de ese personaje oculto que está en toda la película, que es la Agencia de Energía Nuclear, la AEN, que en últimas es la que le hace el juicio que le hacen a Oppenheimer, que no es un juicio, ¿no? Siempre dicen no es un juicio, pero pues lo tienen en una habitación con unos abogados que lo tienen así aquí hasta el cuello, que le toca confesar casi que esta vida y la otra. Este es un podcast de Shots de Ciencia, un medio independiente dedicado a la comunicación y al periodismo científico. Si quieren hacer parte de la conversación, no duden en seguirnos y hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Búsquenlo. En todas nos encuentran como @Shots de Ciencia. Somos una organización sin ánimo de lucro que está buscando apoyo, así que comparta y recomiende nuestro contenido si le gusta, y si se anima, apóyenos a través del link de Mercado Pago que dejamos en la descripción o en Patreon/Shots de Ciencia. Y entonces esa agencia nuclear lo que estaba buscando era la promoción de la energía nuclear con fines pacíficos. O sea, fue
al tiempo. Eso fue instantáneo. Desde la pila de fisión nuclear que desarrolló Fermi, se sabía que podían desarrollarse tecnologías con fines pacíficos, pero por la urgencia, el objetivo principal era la bomba, pero fue casi que inmediato. El desarrollo de las tecnologías para hacer reactores nucleares, pues en últimas no necesitaba pues avances además de lo que ya se estaba demostrando. En últimas, un reactor nuclear funciona como una máquina de vapor a orden cero. Y en lugar de usted tener una llama que está haciendo hervir el agua, pues usted tiene una pila nuclear que lo que está haciendo es generar calor todo el tiempo y generar energía todo el tiempo. Entonces, en últimas, ese paso pues no necesitaba ser pues tan complicado como realmente fue la bomba. Y si usted lo piensa en esos términos, lo que Oppenheimer pensaba era, esto no es jodido. O sea, esto lo hicimos nosotros a toda, con un presupuesto enorme, pero el presupuesto enorme era para poder sintetizar todos los materiales que se necesitaban hacer. Pero en últimas, una vez usted ya entendía el proceso y sabía que podía hacerlo, era relativamente sencillo. Entonces Oppenheimer pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que los soviéticos pudieran hacer ellos mismos su bomba. Y de hecho, casi que lo logran de forma independiente. Lo que hizo los planos que les mandaron a les mandó Klaus Fuchs fue acelerar el proceso. Y porque íntimamente Lavrenti Beria, que era el asesino que trabajaba en la seguridad para Stalin, sentía que los científicos soviéticos no iban a ser capaces. Y entonces, por ejemplo, les ponía tareas a las cuales ya se sabía la respuesta y después la comprobaba con los secretos que se había robado. O les daba... No puede ser. Eso aparece en un libro que es de otro historiador del programa nuclear que se llama El Sol Negro, la historia de la bomba de hidrógeno. Y ese libro cuenta la historia desde el lado de los soviéticos. Porque de hecho los soviéticos, y en astronomía lo vemos muchos, ellos tenían su desarrollo paralelo a toda esta historia que estaba ahí, con fines pacíficos y fines militares. De hecho, eso tiene ecos después. La catástrofe de Chernóbil viene del hecho que el reactor en Chernóbil pues es una copia de un reactor que ellos diseñaron simplemente para tener combustible nuclear. No era un reactor que estaba diseñado para fines pacíficos, sino estaba diseñado para enriquecer combustible nuclear. Entonces eso tiene ecos después en la historia mucho más adelante. Oiga, y yo aprovecho que me leyó la mente y mencionó Chernóbil justo cuando yo le iba a preguntar esto. Por ahí leí el otro día que después, es decir, claro que había material radioactivo, pero es muy diferente, digamos, en términos de la radiación que quedó ahí, Hiroshima versus Chernóbil, ¿sabe? Son cosas totalmente diferentes. No completamente distintas. ¿Pero por qué? ¿Me podría explicar? Una bomba está destinada a generar una reacción en cadena. O sea, la bomba está destinada a utilizar este isótopo del uranio para producir una reacción en cadena que lo que hace es acumular mucha energía en un volumen muy pequeño y eso causa una explosión inmediatamente. Sí, perfecto. Hasta ahí vamos. El objetivo de una central nuclear no es generar una reacción en cadena sin control, sino de a poquitos y con un isótopo que no permita que esa reacción suceda. Y la razón es sencilla. Nosotros no queremos que las plantas nucleares se conviertan en bombas nucleares. Una planta nuclear nunca va a estallar como una bomba atómica, simplemente porque no tiene el mismo tipo de combustible y no tiene la misma cantidad de combustible. No es posible que eso suceda. No va a haber una explosión como de tipo Trinity si hay una falla en una central nuclear. Lo que estalló en Chernóbil fue el hidrógeno que se acumuló dentro de la estructura. Chernóbil tenía un reactor nuclear que funcionaba con barras de uranio que entraban en bloques de grafito, bloques de carbono para regularlos. El sistema de freno para que se frenara esa reacción metiendo las barras de uranio dentro de esos bloques de carbono para que los neutrones ya no estuvieran ahí jodiendo y aumentando la temperatura falló. Y lo que hizo fue que se comenzó a calentar sin que se pudiera meter de nuevo al estuche. Imagínese como si usted tiene un sable láser de esos de Guerra de las Galaxias y usted lo quiere meter en la funda. Pero la funda no funciona. La funda en este caso es el grafito y el uranio es el sable láser. En ese caso, pues el sable queda por fuera y lo que hace es calentar y aumentar la temperatura hasta que se comenzó incluso a derretir las barras. Perdón. Y entonces, digamos...
se usan isótopos distintos y la idea es distinta, pero digamos, si le estoy entendiendo bien, ese principio básico igual es el mismo, que es de estos neutrones están generando colisiones y con esas colisiones se está generando calor y energía. Exactamente. Solo que en el uno queremos que sea una reacción en cadena y explote todo Hiroshima, y en el otro queremos que se caliente una turbina de vapor, que se caliente agua que mueva una turbina de vapor. Exactamente. Esa es la mayor diferencia. Pero eso no me termina de explicar entonces por qué Chernobyl es un wasteland radioactivo, ¿cómo se dice eso en español para no irme como un gringo? Un campo de destrucción radioactiva, e Hiroshima no tanto así. Entonces la respuesta está precisamente en la tasa de reacción. Cuando usted tiene una reacción en cadena, usted está consumiendo todo el combustible nuclear porque está haciendo que el siguiente se active, se lleva sus neutrones y entonces usted está consumiendo el combustible nuclear mucho más rápido. En Chernobyl lo que sucedió, la explosión no fue una explosión nuclear, fue una explosión por acumulación de hidrógeno. El hidrógeno, de nuevo, es un material que es explosivo y no pudo escapar porque la central nuclear se quedó sin electricidad. Entonces, al acumularse el hidrógeno, estalló, salió el techo de la central nuclear de Chernobyl y todos los isótopos radioactivos que estaban ahí, que no se habían consumido precisamente porque la planta tiene como objetivo no consumirlos todos de una, sino de forma moderada, se liberaron al ambiente. Entonces, tiene todo el sentido. Entonces en la bomba, digamos, uno se consume todo el uranio en ese flash y en cambio en el otro quedó goteando y goteando y goteando isótopos radioactivos por quién sabe cuánto tiempo. Exactamente. Es básicamente lo que sucedió, lo que no significa que no haya desechos radioactivos en la bomba atómica. Por ejemplo, la prueba Trinity, una de las mayores implicaciones que tuvo es que contaminó el suelo del desierto. Y entre los mayores afectados de eso están los actores que contrataron para una película que se llama Genghis Khan. Una película que se llama Genghis Khan, dirigida por Howard Hughes, el mismo de la película El aviador de Martin Scorsese. Bueno, ese man que ya estaba completamente ido de la pera, el tipo quería hacer una versión de Genghis Khan en que Genghis Khan iba a ser interpretado por John Wayne. Y entonces pintaron a John Wayne de mongol. Contrataron un montón de navajos, de indígenas navajos que vivían en la zona para filmar eso y se fueron a un campo cerca al lugar donde se hizo la prueba Trinity. Al levantar el polvo del desierto, muchos de ellos inhalaron parte de las partículas que estaban ahí y se reportan todavía, incluso vinculan el cáncer que después terminó matando a John Wayne a lo que sucedió. Pedro Armendáriz, uno de los actores que estaba ahí, un mexicano, que es el papá de Pedro Armendáriz Jr., que después apareció en la serie El Zorro que daban en Televisión Nacional cuando yo era chiquito. El papá de Pedro Armendáriz Jr., Pedro Armendáriz, él tuvo cáncer de pulmón unos años después y se suicidó relacionado con eso. Y hay muchas muertes por cáncer relacionadas con la película de Genghis Khan que se hizo ahí en el desierto. Entonces no todos los isótopos pues estaban simplemente desaparecidos, no habían decaído todavía en isótopos estables y pues entre las denuncias que se tienen son las del pueblo navajo que habitaba esa región y que vieron que muchos de sus miembros sufrieron de cáncer, casos de cáncer aumentados por la exposición a la radiación. Eso de la película está increíblemente interesante. Yo no lo había oído, era mirando también estos días que según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos se calculan que entre 10 y 75,000 casos de cáncer de tiroides, por ejemplo, probablemente habrían podido ser evitados sin la conducción de esas pruebas, pero no había oído lo de la película. Es como, pues es una locura, ¿sabe? Imaginarse esta gente montando a caballo en el desierto sin imaginarse por un momento que lo que están levantando ahí son isótopos radioactivos que se están respirando. ¿Qué onda? Uno no puede, el efecto mariposa, ¿sabe? No hay cómo unir una cosa con la otra hasta viéndolo de para atrás. Y durante mucho tiempo no se unió, pues por obvias razones no se quería que los test nucleares generaran pues esa sensación en la población, que fuera algo distinto a seguridad de tener la bomba atómica. Y contrasta mucho, por ejemplo, con los efectos de los accidentes en las centrales nucleares. Incluso Chernobyl, que ha sido el mayor desastre nuclear, parte
de las mayores afectaciones vinieron por negligencia, porque no se actuó a tiempo o se actuó de manera negligente. Por ejemplo, hay un libro que se llama Manual de Supervivencia de una americana de apellido Brown, que se me escapa el nombre en este momento, donde habla sobre cómo en algunos lugares dejaron de confiscar la lana de las ovejas expuestas a la radiación simplemente porque necesitaban cumplir unas cuotas, y entonces hacían que esa lana después se distribuyera, y muchas de las afectadas fueron trabajadoras que trabajan en los telares con los que y en las hilanduras donde hacían el hilo a través de esa lana de ovejas que deberían haber sido sacrificadas y enterradas en Chernóbil. Entonces, ¿hasta qué punto es la negligencia la que contribuye pues a estas muertes? Y no solo la negligencia, sino también yo siento que, digamos, en la imagen social es muy distinta de una bomba nuclear que de un reactor nuclear. Y también creo que es precisamente por lo que usted dice, digamos, hay mucho lobby que busca hacernos sentir, entre comillas, seguros con las armas nucleares, como si fueran esto que decían en Oppenheimer, elementos de disuasión, que iba a ser la bomba para terminar todas las guerras supuestamente. Y simultáneamente, en cambio, ha habido una satanización súper fuerte de la energía nuclear post Chernóbil. Obviamente también no de gratis, hay un lobby muy importante de las petroleras que han buscado ensuciarle la cara a la energía nuclear. Y tiene toda la razón, Nacho, porque es una satanización bien insidiosa, ¿no? Es como las armas nucleares son seguras, pero las centrales nucleares no. Y es algo, por ejemplo, que a mí me raya muchísimo de la película de Marianne Satrapi sobre Marie Curie. Marie Curie es, para mí, mejor dicho, es la más berraca de todos los berracos, la científica que yo más admiro. Y Marianne Satrapi, la autora francesa que hizo los cómics de Persepolis y pues ha hecho varias películas, sacó una película sobre Marie Curie. Y entonces en la película de Marie Curie hablan de la historia de Marie Curie, y en algún momento Marie Curie tiene visiones de la prueba Trinity, por ejemplo. Yo digo, ¿qué carajos tiene que ver Marie Curie, que descubrió el radio, descubrió el polonio, con las implicaciones de la bomba nuclear? Y entonces es como si todo entrara en un mismo balde, ¿no? Es como, eso es como nuclear, es malo. Sí. Metámoslo ahí. Es como si va a ser una película sobre Marie Curie. No, pero meta bomba nuclear, o si no, ¿cómo le hace? Pues, ¿qué tiene Marie Curie que ver con eso realmente? Pues no lo sé, pero es una de esas asociaciones insidiosas que usted señala muy bien. Total, es como culpar a Prometeo por el incendio de Notre Dame de hace unos años, ¿sabe? Como, claro que no. Exacto. Pero ahí entra una implicación, Nacho, ya para terminar, que es la que a mí me da más cosas. Yo sé que usted es biólogo y a lo mejor debe tener algunos interrogantes sobre su propia carrera, igual que los tengo yo. Y es, si yo hubiera estado en esa posición, si yo hubiera sido un científico en los 50, probablemente no hubiera podido ser científico, pues por quién soy y dónde nací. Pero digamos que si hubiera estado en Estados Unidos en ese momento, ese era el proyecto científico por excelencia. Entonces, hubiera sido capaz de decir que no cuando realmente no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Es un proyecto que primero estaba utilizando una cantidad de recursos impresionantes, que en últimas es algo que mueve la ciencia y la moda que mueve la ciencia. Y por eso, en últimas, nosotros en los pensums de los colegios en Colombia todavía aprendemos los modelos del átomo por una decisión que se tomó después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, donde se pensaba que el poder lo daba pues precisamente este conocimiento del átomo. Entonces, si yo hubiera estado ahí, hubiera sido capaz de decir que no, o cómo hubiera reaccionado a las consecuencias. Entonces, es una pregunta que no tiene respuesta, pero en la cual me meto de vez en cuando. Yo digo, esta gente realmente estaba entusiasmada con lo que estaba haciendo, pues no estaba segura de lo que estaba haciendo. A mí me encanta de esa manera, creo, para cerrar el episodio, es dejarle a todos los oyentes también esa inquietud, como no es una cosa exclusivamente de es que soy bueno o malo, preguntarse si uno mismo, si le dan la oportunidad de codearse con las mejores mentes del mundo en el campo que uno le gusta, tener oportunidades económicas y experimentales como nunca se han visto antes, si uno pudiera, digamos, anteponer sus inclinaciones morales antes que escarbar esa curiosidad humana también que nos cala tan profundo, creo, a muchos científicos. Que es...
que es algo que está en la película en todas las escenas, yo creo. Está en todas las escenas, como el carácter moral de la ciencia y el descubrimiento. Es algo que permea la película. Están varios de los personajes. Pues tampoco nos vamos a tirar toda la película. Y igual no creo que haya sido spoilers porque bueno, al final estalla una bomba sobre Hiroshima. Creo que hay que andar muy despistado para no saber. Pero también creo que es una invitación primero a verla otra vez, si le gusta el tema, y a relacionarse con el tema y ver las consecuencias de lo que fue una bomba atómica. Existen muchos documentales al respecto. Varios de los sobrevivientes han hablado con los descendientes de los científicos del proyecto Manhattan. La BBC tuvo un podcast que tuvo 2 episodios sobre la bomba. El primero sobre Leo Szilard y el papel de Leo Szilard intentando prevenir el lanzamiento de la bomba. Y el segundo es la hija de uno de los miembros del proyecto Manhattan que va a Hiroshima, al Museo de la Paz en Hiroshima, a hablar con sobrevivientes. Y con gente que experimentó realmente lo que sucedió. Entonces, a lo mejor esa es la invitación que quiero dejar, más que una crítica a la película, es como que les pique la curiosidad, vean cuáles son las consecuencias de eso, qué tanto de ese instante ha cambiado nuestras vidas y en últimas, pues a disfrutarse la película también. Y pues si les da muy duro, van a ver Barbie, que también está bien buena. Sí, y también creo que la invitación después de esta charla es a no echar cualquier cosa que sea atómica o nuclear en el mismo balde de destrucción y guerra, sino darnos la oportunidad de descubrir y de investigar la cantidad de aplicaciones tan increíbles que puede tener también esta tecnología más allá de la guerra atómica. Y que no necesariamente son las que uno se imagina, ¿no? Una central nuclear, sino desde el examen que le pueden hacer mañana en un hospital, o las medicinas que se utilizan para el tratamiento del cáncer, o los procesos que están utilizando pues para incluso para esterilizar instrumentos médicos. Entonces, no hay que pensar en Homero Simpson, sino más bien pensar en Marie Curie. Muchas gracias, Juan Diego. Nos vemos la próxima. Igualmente, Nacho. Hasta luego.